Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos que, valga el lugar común, por la muestra de músculo que están haciendo las grandes potencias, sobre todo como reminiscencias de la época de la Guerra Fría, dan la idea de que hay demostraciones de fuerza, movimientos. Cuando se mueven portaaviones, hay que pensar que un portaaviones es la prolongación del poderío naval y aeronaval de una nación hacia otras latitudes, ¿no? Cuando se mueve un portaaviones de la calidad del Kuznetsov, nombre de viejo y glorioso almirante de la Armada rusa, indican que Moscú está marcando territorio en alguna parte. Bueno, el hecho es que el Kuznetsov ha sido movido acercándose a todas estas áreas sensibles del Medio Oriente, y Moscú levanta su perfil sin que haya bajado nunca el suyo, Washington. Y por lo demás, no olvidemos que estas demostraciones llevan un mensaje implícito, pero dejemos que sean los protagonistas los que nos lo hagan llegar. En todo caso, la situación se pone interesante. Vean el Kuznetsov de la Armada Rusa, de la Federación Rusa, y que tiene una proa con un plano inclinado para favorecer los despegues, ¿no? Más que los catapultazos típicos de los portaaviones estadounidenses, es otro criterio. Bueno, el portaaviones almirante Kuznetsov es un acontecimiento en pleno desarrollo, y el portaaviones es de la flota de la Unión Soviética. Fue declarado operacional en 1998 después de extensas reparaciones y permanecerá operativo hasta por lo menos 2025-2030. En el 2000 participó en ejercicios navales en los cuales se hundió el submarino nuclear ruso K-141, el tristemente célebre Kursk. El almirante Kuznetsov fue comisionado originalmente por la Armada Soviética con el objetivo de ser el primero de la clase de portaaviones Kuznetsov, pero solo se construyó una unidad más llamada Varyag, la cual fue vendida a Ucrania, no a Ucrania, fue vendida por Ucrania a la República Popular China con la condición de no usarla en combate, pero China, después de repararlo, ya modernizado, lo usó como portaaviones activo, volando el Shenyang J-15. El Kuznetsov toma su nombre de Nikolai Kuznetsov, un destacado oficial de la Armada de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, que recibía el título de almirante de la flota de la Unión Soviética en 1955. Rusia mueve sus portaaviones al Mediterráneo repleto de armas y con el ala aérea completa. Empezó a recibir los primeros cazabombarderos del 279 Regimiento Aéreo de Caza Embarcados de la Flota del Norte, y el ala reglamentaria del Kuznetsov se compone de bombarderos embarcados Sukhoi 33, aviones de ataque Sukhoi 25 y helicópteros multifuncionales y antisubmarinos K-27 y K-29. Además, el barco ensayan en estos momentos helicópteros de ataque Ka-52, cazabombarderos embarcados MiG-29 de la clase K-KV, última generación. Hoy la agrupación naval rusa en el Mediterráneo incluye además 6 buques de combate y entre 3 a 4 buques de apoyo logístico. Así que no es poco músculo lo que está mostrando Rusia en el Mediterráneo. Planifica enviar algo más. Y aquí lo que estamos viendo, por supuesto en Washington, es que el secretario de Defensa Ash Carter sometía, miren, Ash Carter es este que está en pantalla, pero el caballero que lo va a interrogar es John McCain, veterano piloto derribado, piloto de combate, ¿no? Derribado en Vietnam, y que ha pasado por todas las pruebas de salud, de tortura de prisioneros. Es una leyenda McCain, pero es la ultraderecha. Entonces el secretario Ash Carter dice: con respecto a la guerra civil siria, quiero felicitar al secretario Kerry por trabajar de manera incansable para solicitar un acuerdo que, de aplicarse, aliviará el sufrimiento del pueblo sirio
y que puso a Rusia a empujar al menos hacia la transición política. Es la única manera de poner fin a la guerra civil de Siria. No queda mucho camino para recorrer. Y el comportamiento que hemos visto desde Rusia y Siria en los últimos días es muy problemático. John McCain, que siempre es ácido e incisivo, dijo, en su opinión profesional militar, es una buena idea compartir y establecer una operación de intercambio de inteligencia con los rusos. Y el jefe de Estado Mayor Conjunto, Joseph Dunford, dijo, presidente, no tenemos ninguna intención ni disposición de intercambiar inteligencia con los rusos. Y vuelve el ataque McCain. Eso es parte de la propuesta del secretario Kerry, que deberíamos crear una operación de intercambio de inteligencia en Siria con los rusos. Share intelligence, military intelligence information with Russia and Syria. Chairman, what the President has directed us to do is establish... ¿Apoya usted una idea de compartir información de inteligencia y de información, por ejemplo, de lo que está pasando en Siria? Dijo, el presidente nos ha dirigido a establecer una aplicación conjunta, dice Thunberg, y sigue el ping-pong. McCain dice, me estaba preguntando por su opinión profesional militar, no lo que el presidente ha dicho que debemos hacer. Esto es lo que le pido. Como sus audiencias de confirmación. Le recuerda que si la audiencia de confirmación no estaría en ese cargo, ¿no? Si desea dar una opinión profesional militar en este comité, este es el momento. Y Dunford dice, presidente, no creo que sería una buena idea compartir información de inteligencia con los rusos. Y volvió al estilo Guerra Fría, justo lo que le gusta oír a McCain. Le dice presidente porque es el presidente del comité, ¿no? El Estado Mayor estadounidense critica la posibilidad de compartir inteligencia con Rusia. Mientras tanto, Bashar al-Assad dice, nos sentimos mejor, mucho mejor tras la intervención de Rusia. El presidente de Siria dijo que la intervención militar de Rusia en el conflicto permitió al ejército gubernamental recuperar numerosas ciudades. Sin duda nos sentimos mejor, mucho mejor tras la intervención de Rusia y su apoyo al ejército de Siria, legal desde luego. Quitamos a los terroristas muchas ciudades importantes y muchas posiciones importantes, destacó al-Assad. Rusia intervino militarmente en Siria el 30 de septiembre de 2015, empezando a petición del presidente Bashar al-Assad. En la ONU ha habido también hoy cosas importantes, ¿no? Aquí se habló, por lo que respecta al presidente de Siria, Bashar al-Assad, de una campaña de bombardeos aéreos sobre las posiciones del Daesh, el Estado Islámico, del Frente al-Nusra, Fatah al-Sham, ambos proscritos en Rusia y otros países y otros grupos terroristas. Paralelamente, dijo, Rusia y Estados Unidos, en calidad de copresidentes del Grupo Internacional de Apoyo a Siria, realizan intensas gestiones diplomáticas para poner fin al conflicto que, según altos cargos de las Naciones Unidas, habrá causado entre 300.000 y 400.000 muertos desde marzo de 2011. Como se ve, esto es el drama de nunca acabar. Y un país que funcionaba maravillosamente y con un gran estándar de vida y una gran justicia social ha quedado reducido a esto. Es como si alguna fuerza secreta y siniestra tratara de cambiar el mapa del Medio Oriente a favor, por ejemplo, de los intereses de este caballero, Bibi Netanyahu, que hoy apareció en la ONU. Ladies and gentlemen, the UN, begun as a moral force, has become a moral farce. Este señor se cree capaz de dictar normas de moral, ¿no? Damas y caballeros, la ONU, que se inició como una fuerza moral, se ha convertido en una farsa moral. Por eso, cuando se trata de Israel en la ONU, es probable que piensen que nada va a cambiar, ¿verdad? Bueno, se equivocan. Todo cambió, y mucho más pronto de lo que piensan. Está haciéndose el histriónico para quedar bien con su electorado, ¿no? El cambio se producirá en esta sala. Ya de vuelta a casa, sus gobiernos están cambiando rápidamente sus actitudes hacia Israel. Y tarde o temprano va a cambiar la forma en que voten por Israel en la ONU. Vean la cantidad de asientos vacíos, ¿eh? Impresionante. Damas y caballeros, Israel está listo. Yo estoy listo para negociar todos los temas del estatus final. Obviamente habla del caso palestino, pero no los nombra. Pero una cosa que nunca vamos a negociar es nuestro derecho a un Estado único judío. Parece que estuviera en campaña electoral en Israel, pero claro, lo están viendo en vivo y en directo. La CLAC
que no es de delegados, como pueden ver, sino de visitantes, lo aplaude. Su delegación, por supuesto, tiene que aplaudirlo. Pero ven la cantidad de asientos vacíos. I believe, as never before, Histriónicos todavía. Creo que nunca antes los cambios que tienen lugar en el mundo árabe actual ofrecen una oportunidad única para avanzar a la paz. I commend President Al-Sisi of Egypt. Felicito al presidente Al-Sisi de Egipto por sus esfuerzos para promover la paz y la estabilidad en nuestra región. Israel welcomes the Israel da la bienvenida al espíritu de la iniciativa de paz árabe y da la bienvenida a un diálogo con los países árabes para promover una paz más amplia. I believe that for that border peace to be fully Creo que para que la paz sea más amplia, para lograrla plenamente, los palestinos tienen que ser una parte de ello. Vaya, lo descubrió al fin. Estoy listo para comenzar las negociaciones para lograr esto hoy en día y no mañana, no la semana que viene, en la actualidad. an hour ago. Wouldn't it be better if instead of speaking past each other, we were speaking to Presidente habló aquí hace una hora, ¿no sería mejor en vez de hablar más allá de nosotros que estuviéramos hablando el uno al otro? Israel at the United Nations? Presidente Abbas, en lugar de maldecir contra Israel en los Estados-Naciones y en Nueva York, At the Knesset in Jerusalem. ¿por qué no me invitan a hablar con el pueblo israelí en la Knesset en Jerusalén? Y yo con mucho gusto podría ir al Parlamento palestino en Ramallah. Venga usted a hablar en la Knesset, yo voy a Ramallah. Formal sponsor of terrorism. Vean la cantidad de asientos vacíos, ¿no? Así que mi punto es el siguiente. The threat Iran poses to all of us is not behind La us. amenaza que Irán representa para todos nosotros no está detrás de nosotros, está ante nosotros en los próximos años y tiene que haber un esfuerzo sostenido y unido para rechazar la agresión de Irán y el terror de Irán. Russian Con las limitaciones nucleares, un solo año más cerca de ser eliminado, permítame ser claro. Israel no permitirá que el régimen terrorista de Irán desarrolle armas nucleares, ni ahora, ni en una década, ni nunca. Israel will not allow the terrorist regime in Iran to develop nuclear weapons. Not now, not in a decade, not ever. Y Netanyahu recordó que, con cierta actitud sobradora, ¿no? La ONU denuncia a Israel, pero Estados Unidos lo apoya. Estos no son delegados, ¿eh? Vean todos los asientos vacíos que hay. Es la claque que se trajo de parte de sus acompañantes. Depongan las armas, la guerra contra Israel en la ONU ha terminado. Algunos tal vez no lo sepan, pero pronto sus presidentes y primeros ministros les informarán. Siempre sobrador. Todo no muestran, vean la cantidad de asientos vacíos. La claque que aplaude es la que está al fondo. Y eso estaba previsto porque se sabía que muchos no iban a estar presentes. Cantidad de resoluciones de la ONU se le ha saltado la teoría Israel apoyado por Estados Unidos. Y esa es la realidad y todo el mundo lo sabe y lo dice en la ONU. Mahmoud Abbas, presidente palestino, تحاول إسرائيل اليوم التهرب من Israel hoy en día también continúa sus intentos de evadir una conferencia internacional para la paz que ha sido propuesta por Francia y que ha recibido el apoyo de la mayoría de todos los países del mundo. وانعقد اجتماع في باريس En junio de este año se llevó a cabo una reunión ministerial en París para preparar esta conferencia que contó con la participación de 28 países junto con 3 organizaciones antigubernamentales. والذي نأمل Sigue siendo nuestra esperanza que la conferencia dará lugar a la creación de un mecanismo y marco de tiempo definido por el fin de la ocupación de conformidad con las resoluciones pertinentes de la comunidad internacional. El principio de cambiar tierra por paz. ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة La iniciativa de paz árabe que se pide, entre otras cosas, una solución justa y acordada para los refugiados palestinos de conformidad con la resolución 194, vieja resolución, ¿no?, que no han cumplido. Esperamos que todos los estados del mundo se apoyen a la convocatoria de esta conferencia internacional de paz antes de finales de este año. دعم عقد المؤتمر Si no habrá conferencia internacional de paz, no hay negociaciones directas entre nosotros y los israelíes. Entonces, ¿cómo se puede hacer la paz? يكن هناك مؤتمر No conferencia de paz, no negociaciones. ¿Cómo podemos hablar de paz? ¿Cómo podemos hacer la paz? بيننا وبين الإسرائيليين فكيف يصنع السلام لا مؤتمر دولي ولا مفاوضات
ويتحدثون عن السلام كيف يمكن أن يصنعوا السلام بالاتفاقيات. Por lo tanto, nos preguntamos, Gran Bretaña, cuando nos acercamos a los 100 años de esta infame declaración, para extraer las lecciones necesarias y para soportar su histórica, jurídica, política, las responsabilidades materiales y morales de las consecuencias de aquella declaración, incluyendo una disculpa que le deben al pueblo palestino por las catástrofes, miserias e injusticias que crearon, y actuar para rectificar esta catástrofe histórica y remediar sus consecuencias, incluyendo el reconocimiento del Estado de Palestina. Esto es lo menos que Gran Bretaña debe hacer. Inglaterra prometió y trabajó para crear el nuevo Estado de Israel. Y no facilitó en nada, se olvidó de los palestinos y aquí se lo está cobrando Mahmoud Abbas. Y digo, señor presidente, señores y señores, esta 71ª sesión de la Asamblea General de la ONU hago un llamado a declarar 2017 como el año internacional para poner fin a la ilegal ocupación israelí de nuestra tierra y nuestra gente. Cuando nos acercamos a junio de 2017, medio siglo de esta ocupación Israel aberrante. أمام الدورة 71 للجمعية العامة أدعوكم لاعتماد عام 2017 عاما لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا. En su intervención, Abbas dijo que los palestinos habían sufrido mucho a causa de la declaración de 1917, la famosa, tristemente célebre declaración Balfour, en la que Gran Bretaña dijo que favoreció el establecimiento de un hogar para el pueblo judío en Palestina, pero que esto no debe menoscabar los derechos de otras personas que viven allí. Pedimos a Gran Bretaña, cuando nos acercamos a los 100 años de esta infame declaración, extraer las lecciones necesarias para soportar su histórica, jurídica, política responsabilidad material y moral de las consecuencias de aquella declaración, incluyendo una disculpa al pueblo palestino por las catástrofes que han sufrido. En Nueva York también el presidente iraní Hassan Rouhani, quien decía: Boeing, funcionarios y representantes han hecho muchos viajes a Teherán. Francamente no veo ningún problema para las empresas estadounidenses y las empresas que inviertan en Irán, e incluso oficialmente me trajo esto en un discurso a la ciudad de Nueva York y un buen número de veces. En Irán he destacado este punto, que después del Plan Conjunto de Acción General, la ruta está abierta a la tecnología estadounidense y al know-how de América, a la inversión, al comercio y a las asociaciones con compañías estadounidenses. Pragmático el hombre, ¿no? Si los estadounidenses tienen un problema, necesitan resolver sus propios problemas. Creo que uno de los problemas más importantes que existen es que después todos los países están utilizando una nueva atmósfera al máximo y el único país que está impedido de hacerlo es la empresa y los negocios de Estados Unidos debido a las cargas creadas por las leyes de los restos de décadas anteriores de equivocadas políticas contra Irán, y siempre estas leyes funcionaban al final contra Estados Unidos. Por lo tanto, desde nuestra parte, no tenemos ningún problema con los operadores, técnicos, empresarios y representantes de empresas para que lleguen a Irán. No hay problema en absoluto. Por otra parte, los bancos nos han informado, y nos siguen informando a medida que nos informan. El Tesoro de Estados Unidos no habla con ellos de una manera muy clara. En un momento dado les dicen que son libres de interactuar con la actividad bancaria iraní y otras veces los hacen entrar en la arena con tonos amenazantes hacia las instituciones financieras y le crean una gran cantidad de dudas. Por ejemplo, diciéndole: tengan cuidado de las sanciones. Se han levantado, pero esas no son las únicas sanciones. Las actividades nucleares y otras sanciones permanecen y deben respetar todas ellas para evitar ser multados ustedes que quieren invertir en Irán. Y es que así asustan a los grandes bancos con las amenazas de la demanda potencial del Banco del Tesoro de los Estados Unidos. Esto es algo que nos oponemos, y el mecanismo y los canales que han creado para estos casos. Y hemos empezado a traer nuestras quejas para tratar de resolverlos, y lo seguiremos haciendo. سازوکاری هم که برای اعتراض پیش بینی شده مراحلی داره که ما اون مراحل رو طی کردیم و داریم طی میکنیم.
En suma, Rouhani dijo, las compañías estadounidenses han dado la bienvenida a la posibilidad de invertir en Irán. Hubo otras bilaterales de alto nivel, Sergei Lavrov y Frank-Walter Steinmeier, Rusia y Alemania. Lavrov y Rusia se reúnen con representantes de Alemania, la Cruz Roja, la ONU y la OTAN. El canciller ruso Sergei Lavrov se reunió con los representantes de varios países y organizaciones mundiales en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El Ministerio Público dio a conocer videos de Lavrov al reunirse con su homólogo alemán Frank-Walter Steinmeier. El ministro también se reunió con el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, jefe de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. La regulación de la paz en Siria fue uno de los temas clave de la 71ª sesión de la Asamblea General de la ONU. Aviones de combate han montado ataques aéreos contra distritos de los rebeldes en la ciudad de Alepo durante la noche. Y como Rusia y el gobierno sirio rechazaron una petición para detener vuelos de Estados Unidos, enterrando cualquier esperanza de la reactivación de un alto el fuego, la tregua se hundió el lunes 19 de septiembre con un ataque a un convoy de ayuda humanitaria que Washington culpa a los aviones rusos y Rusia negó totalmente su participación. Ahí viene el ping-pong a que ha dado lugar. Foto oficial, secretario general y el canciller con más horas de vuelo en el planeta. Gran bilateral aquí. Rolf Jensen, titular de la misión, representante británico, cabeza de las misiones del centro ESOC, Rolf Jensen, dijo: de hecho, el final del programa de Rosetta, ¿no?, también era un tema hoy porque la sonda espacial se estrellará sobre el cometa 67P. Pero había algo más que estos temas del espacio a nivel terrestre. La sonda va rumbo a estrellarse. Indeed, our scientists have discussed to continue the mission and not to. Rolf Jensen dice: de hecho, nuestros científicos han discutido continuar la misión y no bajar la nave espacial hacia la superficie del cometa. Sin embargo, concluyeron que sería de valor tomar algunos últimos datos del enfoque muy de cerca de la superficie del cometa, por ejemplo, imágenes ópticas que también permitan análisis de gases con la alta resolución sin precedentes que hay. Rosetta, la misión espacial, sigue siendo noticia. Rosetta es una misión muy valiosa para nuestros científicos. Después de todo, nada acerca de Rosetta se ha hecho nunca, así que lo que vemos serán nuevos datos y todos los objetivos científicos se llevan a cabo hasta el momento. Sin embargo, hay más por hacer. Este es el comienzo de la misión para nuestros científicos. Ellos comenzarán a analizar los datos del cometa. Y luego hablan de Philae. Fue en primer lugar de gran interés encontrarlo. Desde un punto de vista operativo entendemos lo que podría haber ocurrido en la superficie del cometa, sino también desde el punto de vista científico, porque ahora sabemos por qué áreas fueron tomados los datos que estamos evaluando y son de gran interés para la ciencia. Nueva foto del acercamiento entre la sonda espacial. Aquí en el Centro Europeo de Operaciones Espaciales tenemos personas que han estado involucradas en Rosetta durante más de 20 años. Y me pregunto lo que hace a ellos teniendo la última señal del orbitador de la nave espacial Rosetta. Espero que no se caigan en una depresión postparto. Por otro lado, hay un montón de trabajo que queda después de perder a Rosetta. Tan solo 2 semanas después de que estamos tratando de aterrizar una sonda en la superficie de Marte, nada menos. En realidad estamos llegando al final programado de Rosetta. La sonda se estrellará sobre el cometa denominado 67P. En pocos días la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea tocará su fin. La hemos venido siguiendo por tanto tiempo, ¿no? Y lo hará de la forma más extraordinaria porque la nave espacial irá a chocar lenta y deliberadamente contra el cometa alrededor del cual ha estado orbitando durante los últimos 2 años.
La misión ha estado llena de sorpresas. La primera fue cuando Rosetta mantuvo en vilo al mundo entero esperando que despertara después de una larga hibernación programada, y sí despertó. Después de noviembre de 2014, el módulo de aterrizaje de Philae aterrizó en el cometa Churyumov-Gerasimenko. Rebotó 2 veces y se le perdió de vista. Siguieron después 2 años de avances científicos durante los cuales Rosetta observó al cometa en su momento de máxima aproximación al Sol. El módulo de aterrizaje Philae, sin embargo, causó más de un quebradero de cabeza. Al posarse en una zona de sombras, el cometa 67P, donde no podía recargar sus baterías. Y ahora, ¿cómo seguirán la experiencia espacial? Vamos a descender sobre el cometa, pero esta vez con la nave nodriza, explica Paolo Ferri, jefe de operaciones de misiones de la Agencia Espacial Europea. Ahí la tienen, llegando al final. El terreno que estudiamos es una auténtica mina de oro científica, dice Matt Taylor, científico de apoyo de Rosetta. Ese final sobrecogedor tendrá lugar el viernes 30 de septiembre y ese día Rosetta será programada para una deliberada colisión definitiva con el cometa. Además, los científicos podrán estudiar las zonas activas del cometa, como explica Armel Ubolt, ingeniero de operaciones de la misión Rosetta. Todos los más grandes pesos pesados de la ciencia espacial, los cuartobates en términos beisbolísticos. Si tomamos un modelo del cometa, en la cabeza del Pato se encuentra esta región que llamamos Maat. Es una zona muy interesante porque está activa. En este lado existen unos agujeros en los que se producen gases y polvo. Nuestro plan es que Rosetta vaya a posarse cerca de esos agujeros que están activos. Un dato curioso, la sonda Rosetta lleva más de 12 años trabajando sin descanso en el espacio. Sin embargo, esta vez no resistirá. La estructura de un satélite es muy ligera, por lo que tanto es muy frágil, dice Emmanuel Boll. Rosetta no fue creada para resistir la gravedad, sino para ser un satélite en la órbita de un cometa. Y así lo ha hecho durante años. La nave Rosetta quedará maltrecha tras la colisión, sus paneles solares y su antena, todo quedará destrozado en la superficie del cometa. Permanecerá para siempre sobre el cometa Churyumov-Gerasimenko y después no habrá manera de retirarla de su superficie. La misión se acaba porque al estar el cometa tan lejos del Sol, la nave Rosetta cada vez recibe menos energía en sus paneles solares, que por lo demás pueden verse muy afectados, ¿no? Rosetta enviará fotos de alta resolución de algunas de las zonas más interesantes del cometa. Esto, aparte de un alarde científico, generará después grandes lecturas científicas y grandes extrapolaciones y análisis, de los que se espera obtener algún resultado práctico, ¿no? Bueno, siguen las protestas en Turquía, en otras latitudes, pero ahora nos toca ir a un corte. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Ya vuelve Dossier. Un diván para el análisis, el debate y la defensa de la verdad desde una óptica experimental. Para que Jorge pueda transmitir su conocimiento científico y poder entender muchas cosas, las obsesiones, las alucinaciones, poder entender cosas en términos concretos allí, en la realidad. Para meterle la lupa a los temas que nos preocupan a todas y todos. Que vayan sacando sus propias conclusiones. La política en el diván, con Jorge Rodríguez, jueves a las 10 de la noche, por Venezolana de Televisión. Motorizado, ¿por qué la prisa? Piensa en tu familia y en las vidas que arriesgan. Conduce con cuidado, no montes niños en las motos y respeta las señales de tránsito. Usa el casco correctamente y considera a los demás que comparten la vía contigo. Haciéndolo bien, ganamos todos.
Los actos terroristas de algunos partidos de oposición en Venezuela han sido evidentes por sus propios líderes. Quiero comentarles sobre la salida. ¿Cómo es la salida? Yo creo en la calle, yo creo en la protesta no violenta, pero la protesta tiene que ser un derecho que se materialice todos los días en Venezuela. Esta es la convocatoria más fuerte, más bella y más realista y contundente que hemos visto. Voluntad Popular habla por sí solo en las calles y mucho más por los recientes hechos macabros cometidos por dirigentes cercanos a líderes opositores. ¡Qué voluntad tan terrorista! Confio no companheiro Maduro para coordenar e fazer avançar a agenda dos não alinhados pela ampliação do Conselho de Segurança da ONU, para tornar efetivadas as negociações e decisões da Organização Mundial do Comércio, para reformar e democratizar o sistema financeiro internacional e para continuar combatendo a pobreza no mundo. Estaremos juntos nessa agenda e em todas as frentes para construir, em conjunto, um mundo melhor e mais justo. Só assim seremos mais fortes. Receba o meu mais caloroso abraço e boa sorte, companheiro Maduro. Los consejos Continúa. Dossier. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y hoy hubo un terremoto en la industria aeronáutica militar. La India ha comprado por más de 7.000, casi 8.000 millones de dólares, un paquetazo de jets de combate Rafale a la industria aeronáutica francesa. De manera que la reverberancia de este impacto sísmico para la industria de los otros constructores, léase por ejemplo Estados Unidos o Reino Unido, sobre todo Reino Unido, que alguna vez campeó por allí como la potencia colonial, no, se lo llevan los franceses. Y la India, que además de ser una potencia nuclear de enorme peso específico en todas sus áreas de influencia, ha decidido que compra el Rafale. Y todo el mundo ahí hubiera querido anotarse, porque la compra es multimillonaria. Resultado, esto ha provocado heridas sangrientas en algunos países y tirar cohetes en otros. Ahí tienen, sobre todo en Francia, ¿no?, el ala delta del Rafale, que es una etapa superiorísima. No podía menos que estar sonriente el mandatario francés, ¿no? Recibe al primer ministro de la India, Narendra Modi. La India y Francia firman acuerdos sobre el caza Rafale. Por supuesto que había que pasearlo y ponerle la alfombra roja, porque el contratito es por 7,87 mil millones de dólares por 36 cazas Rafale. Claro que lo paseamos por el río característico, el Sena, y le enseñamos todo. Reabastecimiento en el aire garantizado con ese tremendo tubo. Casa biplaza, que tiene una electrónica de última generación y que sería capaz de llevar alguna bomba nuclear, por supuesto. Firmaron el acuerdo y lo rubricarán en las próximas horas por parte de Nueva Delhi por valor de 7,87 mil millones de dólares. Ceremonia presente el ministro de Defensa galo, Jean-Yves Le Drian, directivos de las firmas Dassault Aviación y Thales. El Gabinete de Seguridad indio aprobó la compra de estas aeronaves que tienen el objetivo de sustituir gran parte de la flota de cazas MiG-21 con ya muchas horas de vuelo que tenía India. El primer mandatario, viendo las bondades de este
biturbina, hipersónico. La arrancada de las discusiones bilaterales fue la visita en abril del año pasado del primer ministro indio Narendra Modi a Francia, donde se acordó ya en aquel entonces la adquisición de los 36 aviones. Días después, el titular de defensa de la India, Manohar Parrikar, descartó la compra de 126 de esos aparatos, un convenio aprobado por el anterior gobierno, al calificar de excesivo e innecesario el pedido. Pero no es poca cosa. Bueno, estamos en Beijing. ¿Quiénes se benefician con el actual acercamiento entre Canadá y China, que es muy intenso por lo demás? Poco tiempo después del regreso de su viaje a China, es el turno del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, descendiente de aquel legendario Trudeau, con quien alguna vez hicimos una entrevista en Canadá y que dejó historia hecha, de recibir de manera pomposa al primer ministro chino Li Keqiang hoy en Ottawa, quien se encuentra de visita oficial a Canadá hasta el 24 de septiembre. Las relaciones entre ambos países fueron más bien frías durante todo el periodo en que los conservadores de Stephen Harper estuvieron en el poder, pero de pronto comienzan a volverse más cálidas. Cabe preguntarse quiénes se benefician del recalentamiento de las relaciones entre ambos países. Es seguro que él está presionando por ciertos sectores empresariales y financieros para que las relaciones entre Canadá y China sean mucho más sólidas, afirma el politólogo Loic Tassé. Las empresas canadienses de los sectores mineros, agroalimentarios o financieros tienen mucho que ganar. Y grandes multinacionales como Bombardier, Lavalin y Power Corporation reciben señales de homólogos chinos de que la cosa se va a poner interesante. Der Bratislava-Diskussion unter 27, eine möglichst einheitliche Linie der EU in diesen Verhandlungen zu erarbeiten. Mientras tanto, en Berlín, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, era el que hablaba, decía, el Brexit, la salida de Inglaterra, de la comunidad, es extremadamente difícil, por lo tanto, entiendo que el gobierno de Londres está tomando su tiempo con el fin de llevar las cosas más en línea, pero una cosa es clara. Si hay una línea coherente, entonces hay una constante línea británica y esto no debe ser recibido por una línea de negociación europea inconsistente. Por lo tanto, la tarea de los Estados miembros de la Europa de los 27, el objetivo de Bratislava y esas conversaciones de esa ciudad es trabajar en una Unión Europea coherente para negociaciones. Y tenemos que decidir lo que queremos para la Unión Europea. ¿Queremos la renacionalización, la promesa de los simplificadores que acaban de erigir una valla alrededor de nuestro país? Físicamente, de repente los acontecimientos en todo el mundo y con todos sus peligros no tienen valor acaso en el análisis. Estamos dispuestos a entender que la Unión Europea como una comunidad, Estado democrático con casi 500 millones de personas en 28 estados, al mismo tiempo representa la parte más rica del mundo en la combinación de poder económico por un lado y el sistema político basado en la legalidad democrática por otro, y todo este proceso es un logro único. Britische Bürgerinnen und Bürger Abgeordnete ins Europaparlament wählen würden. Eine Wahl zum europäischen Land in einem Land, das gerade austritt aus der Europäischen Union. Estamos en la fase en la que debemos luchar por Europa, dijo Schulz. ¿Queremos salir adelante de esta situación? Podemos hacerlo. El reparto de los refugiados en Europa también es un ejemplo de eso. Es lamentable y, en mi opinión, es también inquietante. En sintonía con lo expresado por la canciller alemana Angela Merkel, Schulz señaló que sería necesario revisar el Tratado de Dublín, que establece que el país por el que pasan los refugiados y entran a Europa se hace responsable de su proceso de asilo. Merkel tiene toda la razón. Necesitamos un nuevo acuerdo que no sobrecargue a determinados países. Habría que buscar un nuevo sistema que combine la tutela de los refugiados que estipula el Tratado de Dublín con el reparto de los riesgos entre muchos más estados, enfatizó esto último. Preguntado por la posibilidad de aprobar en el corto plazo una exención de visado para los ciudadanos turcos en la Unión Europea, Martin Schulz señaló que esto se producirá una vez que el país del Bósforo cumpla, pero que cumpla con todos los requisitos preestablecidos. Bien, la cosa hoy estaba bien fluida. En Budapest, campañas por cuotas de inmigrantes y un tema que se recalienta bastante, ¿no? Esto definitivamente no tiene fin y se complica cada vez más. Un residente de Budapest, Judy Hegi,
declaraba en un evento todos los puntos en los cuales se han mostrado las áreas calientes, pero también en los que hay que luchar contra la posibilidad del terrorismo, porque esto significa, hay un plan peligroso de los burócratas con tanta penetración de inmigrantes. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y hasta dónde los 28 estados, que al mismo tiempo representan la parte más rica del mundo, en la combinación de poder económico por un lado, con esta invasión de gente que busca un mejor estándar de vida, no nos traerán complicaciones de seguridad. Si no activamos el artículo 50 en tiempo previsible, que tiene un plazo de 2 años, vamos a tener una situación en la que negociar con Gran Bretaña sobre el Brexit no es más que un problemita. El problebote es lo que tenemos que hacer frente ahora. Bueno, los residentes de Budapest tienen sus propios criterios. Hungría asegura que Londres y París son zonas rojas por inmigrantes. Judith dice, creo que es importante que debemos preservar nuestro carácter nacional húngaro aquí en el centro de Europa y que todos los demás estados europeos también deberían preservar sus caracteres nacionales. Y la gente empieza a afirmar. Esta gente que vivió la guerra y sufrió, están muy preocupados con esta invasión. Y Sándor Almasi dice, mi opinión, que es única. Víctor Orbán, solo en el mundo, así que dice que hay que opinar con sinceridad. Todos los demás están mintiendo, todos los otros políticos están mintiendo y encubriendo su verdadera intención con esta invasión de inmigrantes. Una lectura en húngaro, vamos a no arriesgar nada, vote no. No vamos a arriesgar nada. Ese es el cartel. Otro residente de la hermosa Budapest. Quieren votos. Ellos, los inmigrantes, no saben cómo comportarse. Roban, violan a las mujeres, llevan armas, se organizan y llevan a cabo las cosas como terroristas. Cualquier comparado con una xenofobia. Y Robert Vidor dice, la gente no ve que son juguetes en un juego político. El problema de los refugiados es mucho más profundo de lo que nos lo dicen. Hungría asegura que Londres y París son zonas rojas por los inmigrantes. Mientras tanto, en Naciones Unidas, el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, siempre sin corbata, como es su estilo, desde que hablé aquí el pasado, más de 1 millón de inmigrantes entraron a Grecia. Casi 60.000 permanecen varados en Grecia hoy en día. Después de nuestra frontera norte, se apagan a través de medidas unilaterales de otros países. Y una enorme crisis política estalló en Europa, con cada vez más fuertes fuerzas xenófobas que impulsan su agenda, afirmando que el respeto al derecho internacional es un lujo hoy en Europa y que la gente debe ser empujada de nuevo al mar, afirmando que el reparto de responsabilidades en acoger a los refugiados es una imposición inaceptable, que solo los estados de primera línea deben ocuparse de ello, afirmando que nuestra crisis económica es una razón suficiente para traicionar nuestros valores. Estas fuerzas xenófobas recibieron las respuestas que se merecen. Y llegó al pueblo griego. La gente de Europa, golpeada más duramente por la crisis económica, han demostrado al mundo que ni nuestros valores ni nuestra humanidad deben ser condicionales. A pesar de las peticiones de flexionar la espalda, nuestra Guardia Costera salvó a decenas de miles de vidas en lugar de ser indiferente y ponerlos en peligro. Nor our humanity should be conditional. Despite the calls, ahí tira su carga de profundidad, ¿no? A pesar de la petición de flexiones de espalda, nuestra Guardia Costera salvó a decenas de miles de vidas en lugar de ponerlos en peligro y abandonarlos en el Mediterráneo. Luego Alexis Tsipras dijo, junto con las autoridades turcas y europeas, ponemos en práctica el acuerdo muy difícil pero necesario, Unión Europea-Turquía,
Un acuerdo que ha dado lugar a la disminución radical de los flujos, pero lo más importante, a la disminución radical de las muertes en el mar Egeo, en nuestro mar. Eso ha sustituido a la peligrosa ruta del Egeo con una ruta legal a Europa. En este contexto, hoy más que nunca necesitamos una fuerte iniciativa internacional que establezca un nuevo marco global para la gestión de los refugiados, socavando la agenda migratoria xenófoba. Nos mantenemos firmes en nuestro apoyo a las conversaciones entre las dos comunidades para una solución justa, viable y global a la cuestión de Chipre. Communal talks for a just, viable and comprehensive solution to the Cyprus issue on the basis of UN resolutions and the status of Cyprus as an European Union member state. A solution. El Estado de Chipre, como un Estado miembro de la Unión Europea, una solución que solo puede ser viable si dejamos atrás el sistema de garantía anacrónico del pasado y aseguramos una retirada de las fuerzas turcas de ocupación de la isla. Una solución que debe garantizar una sensación de seguridad y confianza a todas las personas de Chipre y asentar las bases de una cooperación más amplia en nuestra tan inestable región. Hemos mejorado nuestro diálogo y las relaciones con Turquía a través de una amplia gama de iniciativas, incluyendo nuestra muy buena cooperación en la gestión de los flujos de refugiados y de la migración. Sentido humanitario importante de Tsipras, ¿no? Tsipras dice que se necesita una respuesta global y eficaz para la crisis migratoria. Y aquí, Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. La realidad es que el bloqueo permanece en vigor, sigue causando graves daños y privaciones al pueblo cubano y continúa obstaculizando el funcionamiento de la economía y sus relaciones con otros países. Las medidas ejecutivas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos, aunque positivas, resultan insuficientes. Son numerosos los ejemplos recientes de perjuicios causados por el bloqueo en el orden económico, comercial y financiero a Cuba y a terceros. Mientras ello ocurra, presentaremos ante esta Asamblea el proyecto de resolución titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Deliberaciones y las realidades de los pueblos. Se confirma la falta. Para que esto pueda ser algún día posible, será imprescindible que antes se levante el bloqueo. También deberá ser devuelto el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de los Estados Unidos en Guantánamo en contra de la voluntad de Cuba. La paz y el desarrollo son la razón de ser de la organización. Conspicuas ausencias también aquí, cuando Rodríguez dijo que el gobierno de La Habana seguirá respaldando al gobierno de Venezuela en la defensa de su soberanía y autodeterminación frente a la injerencia imperativa, imperialista y oligárquica. Cuando cese la intervención externa dirigida al cambio de régimen. Los intentos de extender la OTAN hacia las fronteras de Rusia y el despliegue de sus sistemas antimisiles constituyen un incentivo a la carrera armamentista y amenazan la paz y la seguridad internacionales. Igualmente, manifestamos nuestra oposición a las sanciones injustas y unilaterales contra el pueblo ruso que también perjudican a Europa. Nunca será histórica ni ambientalmente sostenible. Saludamos el histórico acuerdo entre el gobierno de Colombia y la FARC-EP para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, alcanzado en La Habana el pasado 24 de agosto. Contribuiremos en todo lo posible, siempre a solicitud de las partes,
en su implementación. Continuaremos respaldando al gobierno y pueblo venezolanos, a la Unión Cívico-Militar y al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros en la defensa de su soberanía y autodeterminación frente a la injerencia imperialista y oligárquica que trata de destruir la revolución bolivariana y chavista para apropiarse de las riquezas petroleras y revertir las enormes conquistas sociales alcanzadas. Expresamos nuestro enérgico rechazo al golpe de Estado parlamentario judicial perpetrado en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff y nuestra solidaridad con ella, el pueblo brasileño, con el Partido de los Trabajadores y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Señor presidente, muchas gracias. Je remercie le ministre des Affaires étrangères de Cuba. Cambiamos y estamos en Río de Janeiro. Director general Pedro Parente dice que el sector de petróleo y gas, desde su punto de vista y con toda exactitud, es el sector que va a responder más rápidamente a la transformación en el entorno empresarial. Adequado assim para que a Petrobras possa colocar o plano de negócio? Não existe uma garantia específica. Por outro lado, porque o setor de óleo e gás, no meu modo de ver, com toda certeza, é o setor que responderá mais rapidamente a essa transformação no ambiente de negócio. A la demanda de Estados Unidos, que dijo no descarrilará el plan de recuperación de la industria petrolera en Brasil. Inicia-se imediatamente uma série de investimentos no nosso país, seja por força do nosso programa de desinvestimento. Ha comenzado inmediatamente, tan pronto como la fase de regulación se ha completado, y una serie de inversiones comenzará inmediatamente en nuestro país para reforzar nuestro programa de desinversión, la fuerza de las subastas del gobierno que vamos a hacer. Luego dijo que trabajar en el conocimiento y el desarrollo del conocimiento y las tecnologías de otras fuentes de energía y reservarse el uso de petróleo de mayor valor. Esto sumado a los problemas de integración, el refinado en petroquímica, y luego al final de 5 años dice queremos estar nuevamente en muy buena forma. Para o petróleo de maior valor agregado, incluindo o tema de integração, refino, petroquímica. Então, no final dos 5 anos, nós queremos estar numa condição muito boa. El presidente de Petrobras dijo que los inversores demandaron a Petrobras en Nueva York acusándola de encubrir un esquema de corrupción y de publicar cuentas engañosas. Bueno, un avión de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, algunas versiones dicen que es similar a este de última generación, pero no han definido en realidad cuál es el modelo. Se estrelló en Japón. Se estrelló cerca de la prefectura japonesa de Okinawa, comunicó el periódico Ryukyu Shinpo. El medio precisa que el avión de la base militar estadounidense de Kadena cayó en el mar al este de Okinawa. Añade que el Servicio Japonés de Seguridad Marítima inició las pesquisas. De acuerdo con el Servicio Nipón de Seguridad Marítima, a las 15:30 hora local del jueves, del Centro de Emergencia del Comando estadounidense, dijo que un avión había caído al mar, pero no dio la menor información sobre qué tipo de avión, y además hace pensar que se trata de uno de los modelos más avanzados, ¿no? Hoy quiero compartir con ustedes, dejemos esta lamentable noticia, siempre no se ha dado ni siquiera información qué pasó con el piloto, ¿no? Y es un avión de última generación, si es uno como este. Quiero contar con ustedes, a ver, vamos a hacer un primer plano aquí. Vamos, Jorge Abelardo Ramos, Historia de la Nación Latinoamericana. Este es un libro de consulta muy interesante. Tuve el honor de participar en algunas conferencias con Jorge Abelardo Ramos en la época en que
estábamos militando en la izquierda cristiana, que fue la primera en plantear el Frente Amplio en Uruguay, ¿no? Y este brillante Jorge Abelardo Ramos, argentino, que ya se nos fue, ha escrito numerosos libros y dio conferencias inolvidables, ¿no? Pero esta historia de la nación latinoamericana la recomiendo ampliamente. Y tuve el gusto de que Víctor Ramos, su hijo, presidente de la Comisión Internacional del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano, Manuel Dorrego, de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, me lo encontrara recientemente y me dedicara este libro. Tuve el honor de conocer a su padre, compartimos charlas y numerosas conferencias cuando venía a Montevideo, y fue una figura referencial, no solo en América Latina, pero fundamentalmente en el Río de la Plata, ¿no? Se los recomiendo. Jorge Abelardo Ramos, Historia de la Nación Latinoamericana. Hagamos un close-up ahí. Y cuando, una cosa interesantísima como anécdota, ¿no? Cuando el líder histórico de los Tupamaros de Uruguay fue en el lugar que se creía que estaba súper seguro, ¿no? Fue captado y detenido por la fuerza de seguridad. Lo que encontraron en su tapera, donde estaba muy escondido y donde los datos solamente se podrían haber conseguido mediante torturas. Interesante que el líder histórico de los Tupamaros tenía en su mesa de noche una imagen, una estatuita de la Virgen María y este libro de Jorge Abelardo Ramos. Así que, como se ve, y como siempre quedó demostrado, los cristianos de izquierda también dieron su enorme cuota de sangre en esa epopeya que de alguna manera hizo historia. Jorge Abelardo Ramos, Historia de la Nación Latinoamericana. Si lo pueden ver, consíganlo. Bueno, hasta aquí nuestro dossier de hoy. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles, siempre Dios mediante, la pequeña gran historia de las próximas 24 horas, que por las consecuencias podría ser bastante grande. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del programa Dossier, que se origina aquí en el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana. Disponga usted de las cámaras, señor director.